no hay recortes, eso es muy importante decirlo. Diputada, entonces, ese etiquetado, dice usted, ya se etiquetó para las estancias infantiles, para los albergues de mujeres, y sin embargo, el presidente dice, muchas de esas estancias infantiles estaban haciendo cosas indebidas. Los albergues, bueno, vuelven a recuperar ciertos recursos, pero entonces, ¿cómo debe explicar el gobierno federal a la Cámara de Diputados, que son precisamente los que defienden o están con el pueblo, cómo explicarles que algunos recursos no llegarán y otros sí llegarán? Porque si va a haber un recorte, el gobierno federal tiene que explicarles hacia dónde van a ir esos, o si no son recortes, esos recursos que ya no se van a aplicar ahí. Pues todo es sobre reglas de operación, mira. En el caso, por ejemplo, de los refugios, de los refugios para mujeres que viven violencia y sus hijos e hijas, por ejemplo, son 346.48 millones de pesos los que se aprobaron. Ya dijo el presidente que no solo se garantizan, que eso es muy importante decirlo, no solo se garantizan, sino que si se requiere, y que bueno, que son temas que además siempre lo requieren, pues habrá más. Entonces, pues sobre ese planteamiento, pues nos vamos y planteamos y revisamos y entonces, pero ya es una muestra de voluntad muy clara, pues, o sea, para que no haya confusiones, pues, entre lo que la ruta que el gobierno está planteando es hacer todo más transparente, es hacerlo más efectivo. Entonces, entendemos esa parte, pero en ese mismo sentido hay temas que se tienen que ir revisando al mismo tiempo, porque pues como son temas sumamente sensibles, no pueden pararse. Entonces, eso por ese lado. Entonces, vamos a decir, tomamos pues esta palabra que el presidente está expresando y este compromiso que está haciendo público. Y en el caso de las estancias, aquí tomamos un acuerdo y entonces la discusión en el tema de estancias, la revisión en el tema de estancias sigue. Yo no lo daría por un tema acabado. Entonces, yo les diría que en ese mismo sentido vamos discutiéndolo hacia adentro y también con la Secretaría de Bienestar, y en ese sentido vamos a tener como más claras las rutas. También, ¿por qué? Porque van a salir recién las reglas de operación, que es como donde nos dicen los cómo, ¿no? Y decir también que se aprobaron poco más de 2,000 millones de pesos en el tema de estancias. No es poco recurso, es un recurso sumamente importante, aplicado de la manera más efectiva, va a traer muchos beneficios. ¿Para qué? Para lo que el programa fue creado, la vocación del programa. Los cómo, bueno, en eso es en lo que estamos. Diputada, las maestras o las ¿cómo se llaman? Niñeras, las operadoras de las estancias, pues refieren, ¿no?, que gran parte de su manutención pues venía del apoyo federal, y con esta, digamos, bueno, con esta situación pues no han recibido y no saben si van a recibir todo. Yo creo que son de las cosas que tenemos que empujar. Porque al final de cuentas es un apoyo fundamental para las mamás trabajadoras, ¿no? Totalmente. No todas tienen un esposo que les ayude económicamente. Totalmente. Y el programa tiene mucha vocación hacia las jefas de familia. Lo entendemos perfecto. Por eso es que desde la Cámara le estamos dando seguimiento al tema. Entonces, lo entendemos perfecto. La estrategia tiene que ser efectiva con el recurso que se tiene, pero incluso si faltara recurso, yo creo que también ese es un planteamiento que se tiene que hacer ante Hacienda y que estamos dispuestas a hacer ante Hacienda para que haya esa consideración en un programa tan importante. En caso que sea necesario, pues que se amplíen los recursos. Ese tendría que ser el planteamiento, pero tenemos que partir de la revisión puntual del estado de las cosas, y en esa dinámica estamos. Muchas gracias. En el tema de feminicidios, van a pedir que los gobernadores ya, pues por lo menos tomen más cartas en el asunto. ¿Cómo será esto? Bueno, los gobiernos estatales tienen amplias facultades y tienen igual la responsabilidad de garantizar el derecho que tenemos las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Igual que estamos haciéndole los llamados al gobierno federal, se le tienen que hacer al gobierno estatal y a los gobiernos municipales, a cada cual según el ámbito de su alcance y competencia, a las fiscalías, a todos los cuerpos de seguridad, pero además decir que desde la Cámara en breve estaremos, vamos a decir, arrancando unas mesas de trabajo articuladas con la Secretaría de Gobernación que tiene la responsabilidad y que ha manifestado además toda la voluntad y el compromiso para que trabajemos de forma articulada. Ahí en esas mesas no solo vamos a convocar a
a la Secretaría de Gobernación, sino que vamos a convocar a otros actores y actoras que tienen que ver en los distintos órdenes de gobierno, que tienen responsabilidad, porque se nos han acercado presidentes y presidentas municipales buscando, diciendo, oye, esto está sucediendo, el problema de la violencia es muy grave, etcétera, ¿no? Entonces, todos ellos van a ser convocados y vamos a convocar también a gente por ejemplo, al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a muchas organizaciones que conocen directamente el tema, que están apoyando a mujeres, a familiares de víctimas. Entonces, de esa manera articulada, plantear desde lo que tenga que ver con cambios que se puedan hacer, vamos a decirlo, sin necesidad de reformas legislativas, hasta lo que tiene que ver propiamente con reformas legislativas. Y en ese compromiso avanzar, pero hacerlo así de manera articulada para ser más efectivas que si lo hacemos de manera aislada, ¿no? Que presentar una cosa por acá, sino que de manera articulada nos va a permitir avanzar. Sabemos que es una urgencia y en ese sentido, pues, y ese es nuestro compromiso. Es que la competencia se limita a veces, ¿no? El alcalde dice, bueno, es la persona muerta, la echaron en el territorio que es mío, pero venía de otro municipio, y el Estado también, el gobernador dice, sí, pero venía del Estado de México y lo dejaron hasta Puebla. Y esta es donde se pierde la competencia, donde nadie mete las manos. Por eso tiene que ser una estrategia articulada, para revisar, vamos a decir, toda la ruta, para hacer las modificaciones que haya que hacer, para que no queden lagunas y para que cada orden de gobierno asuma su responsabilidad. Entendemos que hay competencias, pero al final de cuentas, quienes estamos en el tema público no podemos ser omisos, siempre vamos a ser responsables. Entonces aquí de lo que se trata es de empujar, como les digo, ha habido alcaldes, alcaldesas que se han acercado a la comisión para expresarnos su voluntad de trabajar en conjunto, y entiendo que también lo están haciendo por las vías del Ejecutivo Federal. ¿Por qué? Porque tienen la conciencia de que hay una problemática. Yo nada más un dato, y que lo digo y lo repito, miren, se entregó un país en un estado muy complicado, más de 3 años aumentando los feminicidios y la expresión más terrible de todas, hablando de violencia contra las mujeres, pero además los feminicidios infantiles. Eso no puede ser, pues, no puede ser en un país que en ningún lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, trabajar de manera articulada urgentemente. Entonces, bajo esta realidad, nadie puede ser omiso. Pero habrá responsabilidades porque, repito, se limita la competencia, ¿no? ¿Cómo hacerle para que el alcalde sí entre a actuar, aunque no sea del poblado, aunque no sea del distrito, y que el gobernador también meta las manos en el asunto cuando digan, bueno, es que fueron los X cartel que nos vinieron a dejar aquí el muertito o la muertita? Yo creo que es una estrategia muy amplia. Miren, entra la discusión desde las medidas de seguridad que está promoviendo el Ejecutivo Federal, entra la discusión de la propia Guardia Nacional, y esa es una discusión, por ejemplo, de las leyes secundarias a las que le estamos entrando, y que vamos a plantear también un foro para la próxima semana en ese mismo tenor, y cómo garantizar la vida de las mujeres y el derecho a vivir una vida libre de violencia. En ese mismo sentido, de las responsabilidades, por ejemplo, es trabajo conjunto con los congresos locales. Los congresos locales también tienen que llamar a cuentas a los gobernadores y los municipios. Los municipios son, y ustedes lo saben muy bien, son el orden de gobierno más directo con la gente, al que todo le llega, al que todo se le solicita, pero también han sido los más desprotegidos por muchas razones, económicamente, cuerpos de seguridad, hablando de policías municipales que no funcionan, que se han corrompido por años, pero que tampoco ha habido una estrategia mucho más integral para trabajar ahí. Parece que este gobierno federal está planteando algo diferente, y nosotros nos vamos a sumar en ese tenor, y fortalecer también a los gobiernos municipales, que son los primeros que atienden a la gente y que le dan la cara a la gente. En esa estrategia estaremos trabajando. Muchas gracias. Diputada, por último, sobre estos casos que se han estado denunciando de secuestros fuera del metro, en los centros comerciales, de individuos que se hacen pasar por pareja de las muchachas o de las mujeres para intentar secuestrarlas, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, creo que ha habido una reacción y posicionamiento importante por parte del gobierno de la Ciudad de México. Me parece que también heredó una situación complicada en la Ciudad de México. La Ciudad de México es la entidad más avanzada que tenemos en cuanto a derechos, ejercicio de derechos, pero también es una entidad compleja por las propias dimensiones, por su propia dinámica, porque aquí confluimos de todas las formas, ¿no? para todos los temas.
corazón político de nuestro país. Me parece que el gobierno de la Ciudad de México trae el tema con mucha claridad, está planteando una estrategia y que nosotras vamos a unirnos para empujar esa estrategia junto con el gobierno. En materia legislativa, ¿cómo está esa situación? ¿Hay tentativa de secuestro? ¿O cómo es que pueden denunciar? ¿Qué delito es el que se estaría denunciando y cómo apoyarlas a estas chicas legislativamente? Bueno, se presentó, acuérdense que como parte también de la discusión del artículo 19, entre las modificaciones que se están haciendo, por ejemplo, la privación ilegal de la libertad está ahí, también para prisión preventiva oficiosa. ¿Como tentativa? Bueno, tendríamos, ya en la discusión más amplia sí tendríamos que revisarlo. Yo creo que es un tema que podemos abordar y que tenemos que abordar en estas mesas de trabajo que yo les digo. Ese podría ser el compromiso que yo les pudiera adelantar. ¿Está bien? Diputada, muchas gracias.